Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un sábado más. Buenos días, Rubén. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Arzo, qué rico. Vamos a esperar que Jorge también se vaya metiendo. Lo tenemos por aquí. Vaya enganchando, a ver si... Porque está hoy bastante chula, en la que vamos a hablar de diferentes destilados de agave y vamos a tener también una sesión con Remy Savage, bueno, uno de los bartenders referentes a nivel mundial, donde nos va a contar su experiencia, su visión sobre la coctelería y algunas cosas más. Así que va a ser súper interesante. Vamos a ver si Jorge se va conectando. Mira, está hablando del mismo. Hola Hugo, ¿Me escuchas? sí, ¿Qué tal? bien, ¿y Otro, tú? otro sábado más, ¿no? Exacto. Por lo que te pago es normal que por lo menos trabajes un día a la semana. Vale, vale. Hoy nos va a hablar sobre el tequila. Antes de pasar a la sesión de preguntas con Remy Sabach, Ujú. nos va a hablar sobre el tequila. Vale, perfecto. Cuando quieras, ¿arrancamos o qué? Tenemos 27 minutos, que eso para ti es como hablar de qué tipo de agave se utiliza en el tequila. Pues mira lo que Luego, me acompaña aquí en el coche. ay, qué bueno, qué bueno. Esto es un agave azul. Ah, Sí, sí, me lo llevo de vacaciones. por si hay que producir tequila en algún momento dado, ¿no? No, lo que pasa es que lo tenía en Perdita, en el bar, y le hacía falta un poquito de luz. ¿Sabes? Llevaba ya semanas allí confinado el pobre agave y me lo llevo al campo donde vivo yo, para que le dé un poquito de luz Como y sol todavía y tal. allí está en la fase cero, si te preguntas, nada, que has sacado tu mascota de paseo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. O también un producto de primera necesidad, ¿sabes? Depende cómo se mire. Vale, bueno, Jorge, todo tuyo. Tengo aquí, he cogido de una presentación que tiene alguna diapositiva para Ujú. apoyar lo que vas diciendo. Y cuéntanos primero sobre la categoría y luego también sobre algunas novedades en cuanto a agave, consejo regulador si hay alguna, proceso, en fin. Ujú. Cuéntanos un poquito todo. Vale, mira, lo vamos a hacer de una manera más distendida, no tanto como seminario en términos técnicos de fechas, datos o números, sino que vamos a intentar hacerlo más un poquito más amena, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que entender es la categoría como tal. Está la categoría de destilados, dentro de los destilados está la categoría de destilados de agave, y dentro de la categoría de los destilados de agave, eso no tiene denominación de origen. Destilados de agave hay en Sudáfrica, hay en Australia, hay en Japón, hay en un montón de sitios. De hecho, en Venezuela también ahora sacó uno hace poco, Colombia, en fin, hay muchos sitios donde hay producción de destilados de agaves. Ahora, el nombre tequila como tal es un nombre que pertenece al gobierno mexicano. De hecho, si tú, por ejemplo, y yo mañana quisiéramos montar un tequila en México, lo que hace el gobierno mexicano, una vez que levantas todos los permisos, etcétera, etcétera, es alquilarte el nombre durante 10 años primero y luego eso se renueva a 20, 30, etcétera. ¿Vale? Pero tú no tienes la autoría sobre ese nombre. ¿Qué pasa con eso? Tú estás haciendo un contrato legal finalmente con el gobierno mexicano, ¿vale? Y la categoría de tequila está protegida, tiene lo que es una denominación de origen. La denominación de origen es bastante peculiar porque no tiene que ver solamente con una zona geográfica específica, que sí, sino que tiene que ver también con la idiosincrasia del sitio de donde se encuentra. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú, Hugo, en tu casa tienes un naranjo y
no un Antonio Naranjo, un naranjo como tal. Si tienes un naranjo y haces una mermelada de naranja con ella y tú consideras de que esa mermelada de naranja es única y quieres tener una autoría y decir de que tiene una denominación de origen, bueno, van a venir una serie de organismos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, a verificar una serie de factores, pero también te van a decir, si la mermelada de naranja no tiene nada que ver con Málaga en tu caso, te van a mandar a tomar aire. Te van a decir, tío, tiene que representar la idiosincrasia de tu pueblo, de tu cultura, de tu región. Vale, entonces eso es importante entenderlo, de que esto no es solamente de, oye, yo tengo un producto que es único o que yo considero que es único y por lo cual tengo ya el derecho de esto. Ahora, volvemos atrás, vamos hacia la planta, ¿vale? La planta, aquí, o la planta, ¿vale? La planta es un agave. El agave, o agavacea, pertenece a la familia de las lilies, realmente. Lo más importante entender aquí, por muy básico que suene para la mayoría de la gente, es que el agave no es un cactus. La tendencia que hay de que la gente piensa que es un cactus tiene que ver simplemente con el hecho de que uno se encuentra en México, en una zona que es semidesértica, más bien árida. Dos, tiene una forma, como lo podéis ver, con unas puntas y unas púas, y además tiene aquí unos pinchos en lo que son las pencas, las hojas espinudas estas, que es una forma como un poco agresiva. Encima la planta en sí también lo que tiene es una carnosidad, son plantas tipo crasas, ¿vale? Lo cual quiere decir de que necesitan muy poca hidratación para sobrevivir durante mucho tiempo. Entonces, claro, la gente dice, oye, no necesita agua, vive en una zona árida y tiene puntas. ¿Es un cactus? Pues no, Característica, ¿no? no es un cactus, es más cercano a lo que vendría a ser una aloe vera, ¿vale? Pasando por la familia de las lilies, tiene una subespecie que de hecho se encuentra en un momento de genoma con el espárrago, flipa, el espárrago, tiene ahí una cosa que tiene que ver allí con eso, que eso lo descubrí hace relativamente poco, con el... ¿Te acuerdas el loco este Carlos Magdalena? El de Kew Sí, Gardens, de las plantas. el de las plantas, sí, 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 él nos explicaba un poco eso. Entonces, bueno, la planta, como te decía Hugo, es una planta muy peculiar, es una planta que tiene una serie de características y que contiene un azúcar natural, ¿vale? Un almidón fermentable. Este almidón fermentable no es otra cosa que un polímero de azúcar, ¿vale? Que se llama inulina. Y de la inulina, bueno, la inulina se utiliza en muchas industrias, que eso es otro tema también. De la inulina contiene una molécula que es el agavin, ¿vale? Del agavin realmente es de donde proviene todo, ¿vale? Entonces, este polímero de azúcar es lo que eventualmente te generaría el almidón fermentable, que tú transformarías en el vino de mezcal, ¿vale? Y de ese vino de mezcal, pasando la destilación, pasarías a ser, en nuestro caso, tequila. Obviamente, en otro caso de otros destilados, pues bajo otro nombre, dependiendo de la categoría. Tequila solamente puede utilizar una variedad de agave. Mira, hay gente que dice que hay más de 400 variedades de agave, hay otros documentos, otros libros que hablan de más de 200 variedades de agave. No hay un consenso, ¿vale? Y esto yo lo hablaba con un ingeniero agrónomo de México, y él me decía, el hecho de que no hay un consenso simplemente demuestra de que no está censado realmente qué cantidad de agaves, no cantidad, sino qué cantidad de variedades de agaves existen realmente. O sea, que nadie te diga de que son 328 o 400, ¿vale? O el número que sea, porque realmente no está categorizado del todo. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver, no, esto nos pasó también, Hugo, cuando estábamos haciendo el research de Capucana y las cañas de azúcar. Nos pasó una historia muy similar en Brasil. Tiene que ver con el hecho de que el agave ha mutado, ¿vale? El agave ha ido mutando y se ha ido cruzando con otras subespecies de su mismo genoma, ¿vale? Saliendo otros tipos de agave silvestre. Hay gente que dice, ay, sí, este es de agave silvestre. Agave silvestre es como decir coche con rueda, ¿vale? Porque es que pueden ser muchos tipos, ¿sabes? Pues es demasiado genérico hablar de solamente un agave silvestre, ¿no? Pero algunos silvestres que luego dejan de serlo, ¿no? ¿Te refieres a una persona o te refieres a los agaves? Coño, a los agaves. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, piensa de que todavía hay muchos agaves que no están cultivados, ¿vale? La gente se suele referir a silvestre con el que sale en la ladera de la montaña, que no lo plantó nadie, que no lo fue a ver nadie y que probablemente ni siquiera nadie coseche, ¿vale? Eso es lo que se refieren con agave silvestre. Entonces, bueno, tequila, como os decía, es una categoría que al final tiene una serie de fundamentos y una serie de premisas para que se pueda considerar tequila.
¿no? Es un producto que pasa por el mismo sistema que pasa en cualquier otro de los destilados. O sea, tú tienes la cosecha, que ahora entraremos un poquito más en detalle de todo esto. Tienes la cosecha, tienes el traslado a la fábrica, tienes los hornos donde los cocinas, donde transformas los azúcares que hay en azúcares que podrán ser fermentables, la fermentación y eventualmente la destilación, añejamiento y embotellado en el caso de los tequilas añejados, etcétera, ¿no? Entonces, realmente ahí no hay una gran diferencia a nivel de procesos en tal. Donde realmente hay procesos es dentro de las propias compañías. Hay tres tipos de compañías, que son las pequeñas, medianas y grandes. No me lo estoy inventando así. Ese nombre tiene que ver con la cantidad de hectolitros que tú eres capaz de producir, ¿vale? Y estas compañías, cada una pues es de su padre y de su madre, Hugo, y esto es como cocinar, ¿sabes? La receta del espagueti boloñés no hay dos personas que la hagan igual. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué sucede? Pues hay personas que defienden mucho, por ejemplo, que el agua que ellos utilizan para la dilución, ¿sabes? La rectificación de su tequila para ponerlo en el ABV o en el grado porcentual correcto, es un agua de pozo donde pasaba un río, que su abuelo no sé qué, tal, no sé qué, y ellos dicen, oye, el gran sabor de mi tequila proviene de esto. Hay otra gente que dice, yo llevo creando mi propia levadura durante 4 generaciones dentro de este recinto, ¿vale? Y esta levadura es lo que le da sabor a mi fermento y del fermento eventualmente a la producción de mi tequila. Y luego ya entras en otros tecnicismos, que no es... A mí no me gusta hablar en términos de bueno o malo, ¿vale? Pero coño, es que hay veces que realmente es indefectible, Hugo. O sea, hay grandes compañías que por la búsqueda simplemente de lo que es volumen, ¿vale? De cantidad en menor tiempo y el beneficio también a corto plazo, lo que hacen es trabajar muy masivamente con, por ejemplo, autoclaves, que son como si fuera un horno, una olla a presión, pero con el tamaño de un autobús de estos de Londres de 2 plantas, ¿vale? Hay otros que trabajan con bandas de difusión, ¿vale? Y Voy a lo que explicar hacen... a esto porque una de las características que llevan muchos de los tequilas mixtos ahora y el proceso de difusores, que Ujú. está de moda, pero casi nadie te reconoce que hace tanto el proceso de cocción como la molienda, ¿no? Es que un difusor es un bicho, es un Terminator, Hugo. El difusor lo que hace es una banda, ¿vale? Donde realmente va pasando el elemento, que en este caso es el agave, y hay gente que tiene difusores de tanta potencia que lo que hacen es ni siquiera pasan por cocimiento el agave, o sea, lo pasan crudo. Agua hirviendo, ¿no? Meten un agua mega hirviendo a una presión descomunal que destroza las fibras de lo que existe dentro del agave al tiempo que lo va cociendo. Pero es una brutalidad. Esto es como poner a todo fuego algo que no necesita, que necesitas cocinar lentamente. Es exactamente lo mismo. Entonces, al final, todo esto bueno, es un poco como el fast food y el slow cooking, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces, bueno, es defendible o no la posición de cada compañía, lo que buscan, su manera que tienen de trabajar en el sentido de ser más eficientes, ¿vale? Pero yo al final creo mucho en que el tequila es una categoría que es muy particular, Hugo, porque es, para mí, de las pocas categorías que hay, donde quiere tener sabor a la materia prima. Tú piensas de que, y sin desmerecer ninguna otra categoría, pero el whisky, por ejemplo, que es una maravilla, que tal, que es súper sagrado, en fin, el whisky no quiere tener más sabor a grano. El whisky lo que quiere tener es complejidad proveniendo de otros factores, como por ejemplo la turba o la madera, ¿sabes? Y busca ese tipo de cosas. El vodka, que ahora ha cambiado un poco su discurso en los últimos años, el vodka durante mucho tiempo estaba jugando lo contrario, que era la neutralidad. ¿Sabes? No quiero saber a nada y después me voy a filtrar otra vez. ¿Sabes? Entonces, el tequila lo que busca es tener sabor a tequila, que el sabor a tequila es sabor de agave, ¿vale? El sabor de agave es un sabor, bueno, entre mineral y vegetal, recuerda un poco un pimiento verde cuando recién lo partes y lo tienes muy cerca de la cara, ¿vale? Pero también tiene una cierta sensación, no sensación, pero tiene un cierto aspecto en paladar y retrogusto que es terroso y casi pimentoso, ¿vale? Esto también tiene que ver si es de la zona alta o de la zona baja, porque están los highlands y los lowlands, donde los agaves crecen de manera diferente. Obviamente esto se entiende por una cosa de climatología y geografía, etcétera, ¿no? Entonces, lo que te decía, Hugo, es que quien degusta del tequila, no digo que tenga que ser un experto, realmente está siempre en búsqueda de el sabor de agave.
Por eso también hay que tener cuidado con ciertas cosas, como por ejemplo cuando nos viene el de turno y nos dice de que tiene un tequila extrañejo de la hostia, sabes que tiene 11 años de añejamiento, tal, no sé qué, y que cuesta, sabes, 100 pavazos o lo que sea. Ojo, tío, va a estar bueno, probablemente, si lo han hecho bien, sí, seguro, pero va a ser un coñac. Es que va a ser un producto de ¿No 100%. te parece un poco extraño la introducción con éxito de los tequilas cristalinos, incluso Ahí voy. en el público mexicano? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces, bueno, por un lado tienes eso, ¿no? La gente que te habla de el extrañejo, tío, si no eres capaz de encontrar el sabor de agave, vete a comprar un buen coñac, ¿sabes? Literalmente. O sea, si lo que estás buscando es toda la complejidad del añejamiento de la hostia, tal, no sé qué, vete a comprar un buen coñac. Luego, si hay otra gente que, por ejemplo, lo que hablan es necesitas tener un mínimo de doble destilación en tequila, por ley, ¿vale? Pero no te dice un máximo. ¿Sabes? Yo si quisiera pudiera destilar 10 veces, 5 veces o las que fuese. Entonces cuando te vienen con un triple destilado, y de hecho yo conozco alguna compañía que ha sacado hasta un destilado de 5 veces, ¿vale? Tío, te están dando vodka. Te están alejando cada vez más del sabor de lo que es el agave. Y luego, la historia esta del cristalino es, bueno, es peculiar, ¿eh? A mí me llama la atención y me causa hasta un poco de risa no sana. Esto fue un lumbreras de marketing seguro, que lo que dijo, a ver, Cristalino llevamos haciendo un montón de tiempo, lo que pasa es que no se lo contamos a nadie, porque realmente nos da vergüencilla. Ellos lo que hacían, ¿vale? Una compañía X era, bueno, tenían un producto que realmente era un reposado y ellos lo filtraban para pasarlo a que fuera un blanco. Entonces tú cuando lo probabas decías, coño, tiene como sabor a vainilla, está como más dulcecillo, ¿sabes? Qué raro, ¿no? Pero qué rico estaba. Pero ellos no querían reconocer esto, ¿vale? Entonces lo que hizo este pibe literalmente fue decir, mira, lo que llevamos escondiendo una década y media, ahora lo vamos a sacar al público, le vamos a llamar cristalino y encima le vamos a cobrar más. ¡Ja! Manda huevos. ¿Sabes? O sea, Y encima se lo va a tomar el público mexicano, ¿no? bueno, sí, lo que pasa es que también te digo una cosa, y aquí los mexicanos me van a matar, pero yo esto lo he hablado con ellos muchas veces. El gran público mexicano sigue consumiendo productos básicos, ¿vale? El gran público, te hablo del, no el bartender, no, el gran público mexicano sigue consumiendo productos muy básicos y se dejan llevar por las campañas marketingianas, por los productos que están de moda, por lo que se toma la piba guapa, por lo que le ponen en el cartel de la discoteca, ¿vale? Entonces Cristalino salió hace relativamente poco, le metieron muchísima pasta. Si te fijas realmente quienes están liderando Cristalino son las grandes marcas, ¿sabes? Son un Don Julio, son una Herradura, son tal, son Patrón, en fin, son las grandes marcas son las que están jugando un poco en ese terreno. Y también te digo una cosa, estoy convencido, Hugo, de que hay varias de estas marcas que no solamente hacen el filtrado que ellos utilizan es un filtrado que es una mezcla de carbón activado y de celulosa, ¿vale? Es un proceso doble complejo, compuesto, perdón. Esos filtros son muy agresivos, Hugo. ¿Sabes? Si tú realmente pasas esos filtros, sí, sí, vas a sacar todo el color que tú quieras, lo vas a dejar cristalino, ¿vale? Pero también vas a arrastrar muchísimas de las notas organolépticas. O sea, es decir, cuando tú lo pruebas y dices, joder, pero vainilla saco, tío, vainillina. O sea, es una gotita cada 1000 litros y vamos, vamos. Sí, sí, tal cual. Entonces, eso a mí ya me parece de que es un poco un despropósito. Al final, ¿qué me estás dando? Un tequila que es reposado, pero no siento la madera, no la veo tampoco, y encima le echas una gota de ketchup para arreglarlo. Y encima me lo estás cobrando a precio de oro, ¿sabes? Y simplemente yo tengo que pagar todo esto porque digo, oh, wow, es cristalino, es transparente, ¿sabes? Cuando en realidad debería tener color porque me han contado que ha estado en barrica. Me parece un poco una artimaña más que otra cosa, ¿sabes? De hecho, lamentablemente esa fue, y aquí me voy a pegar, voy a poner una medallita no para mí, sino que para nosotros, para los que hemos estado en el proyecto, incluido tú también, Hugo. Tío, desde hace muchos años que no existe buena innovación en el sector de tequila, innovación de verdad. ¿Sabes? Innovación de decir, tío, a ver, ¿a dónde puedo llevar a la categoría? ¿Qué puedo hacer dentro de todo esto? Y en Curado hemos conseguido hacer un poco eso. ¿Sabes? Al final estamos respetando productos, lo que hacemos es una infusión de agave cocido, por un vacío legal que hemos encontrado en la CRT, el organismo regulador del tequila, ¿vale? Y ponemos nada más que trozos de agave cocido
cocido, que están muy ricos en fructosa, ¿vale? Dentro del tequila. De hecho, la proporción que utilizamos son unos 21 kilos en 1000 litros de tequila durante 5 días a 55% de volumen de alcohol por litro, que luego se rectifica a 40, a 40. Y tío, eso es innovación, porque al final nosotros estamos contando un tequila blanco que sigue sabiendo a tequila blanco, pero del carajo, Hugo. Del carajo. Aparte, piensa que esto, que no debería comunicarlo, realmente la base de este tequila es tequila tapatillo. Que tapatillo, madre mía, cómo está. O sea, esto es buenísimo. Y esto lo que hacemos es darle una nota que sube un pelín el dulzor proveniente de la fructosa, no de azúcar añadida, ¿vale? De lo que son diferentes tipos de agave de diferentes regiones y de diferentes categorías. O sea, por ejemplo, trabajamos el cupriata, que el cupriata funciona tanto para la fabricación del mezcal como para la fabricación de raicilla, ¿vale? Y tenemos también, por otro lado, el espadín de Oaxaca, que es el más ícono tal vez o el más reconocido dentro de la categoría de mezcal, que tiene también un poquito esa cierta obviedad del sabor ahumado que mucha gente relaciona entre el espadín, Oaxaca, mezcal y tal y cual, y dicen, ay, esto es un poquito ahumado. Pues tío, tiene esa pequeña nota. Entonces al final estamos respetando productos, seguimos siendo tequila, se llama tequila 100% agave, blanco, pero cuando lo ves no es translúcido, ¿vale? Porque contamos de que hacemos una infusión. Oye, con la misma manera que hacemos la infusión tú y yo en el bar, Hugo, de meter una vaina de vainilla En o un de podcast en un vodka y al día siguiente decir, tengo un vodka de vainilla. Si es que es lo mismo. ¿Sabes? O sea, no hay un proceso aquí de una super mega nueva destilación infusionado, colgando por no sé dónde, tal. No, 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 no. Que es un mexicano que coge una bolsa, que mete los trozos de agave, que la tira dentro como si fuera un té y que cada 6 horas mandamos a ese mexicano a que vaya otra vez a levantar la bolsa y a bajarla para que eso vaya dando color y sabor. ¿Sabes? Es que es así, es hecho literalmente. De hecho, a mí me tocó hacer el primer batch físicamente, estar allí los 5 días tan malo, para... ¿no? ¿Eh? Por eso salió tan malo, ¿no? Bueno, también te digo una cosa, esos fueron buenos días en la oficina, tío. Bueno, tengo alguna preguntilla, Jorge. Mira, una de ellas es sobre el terreno. Sabemos que no sé si el 95% se produce en Jalisco. Me Correcto. gustaría que dieras tu opinión de por qué se producía solo o por qué se sigue produciendo prácticamente todo, casi todo en Jalisco y no está dividido o bien en esa zona o bien se ha abierto el terreno para que se pudiera producir en todos lados. Y luego también que me hablara de las tres zonas, creo, o cuatro de producción de Jalisco. Bueno, no, lo que pasa es que en Jalisco hay, no me acuerdo ahora, Hugo, pero más de 300 municipalidades creo que pueden llegar a utilizar, que pueden fabricar tequila, ¿vale? Pero fabricar tequila no significa de que otras municipalidades no puedan producir agaves, ¿vale? Aquí hay otra cosa que es interesante, me voy a desviar de tu pregunta completamente, que es interesante, que es el precio del agave fluctúa mucho. ¿Vale? Y hay mucha gente que lo obliga a fluctuar, las grandes compañías, los consorcios, etcétera, etcétera, ¿vale? En el año 2000 se habló de la crisis del agave porque sí es verdad que había entrado una xilofera y se zumbó millones de plantas, ¿vale? Entonces había una falta de tal para producir y se subió mucho el precio. Ahora no existe ese problema, de hecho hay un superávit. O sea, yo he hablado con gente de allí del Departamento de Agricultura de México, me dicen, crisis del agave, y dice, estamos locos, ¿o qué? Tenemos más agaves que el carajo. O sea, hay muchísimo. Lo que está sucediendo, Hugo, es que mucha gente, tú piensas de que un agave para que esté listo para poder vendérselo a la fábrica, ¿vale? Y la mayoría de las fábricas no trabajan con plantaciones propias. No es, la nuestra sí trabaja con plantaciones propias y es de las pocas. Lo que hacen es, te piden de que tenga un mínimo de maduración, ¿no? Esto va realmente desde 6 años hasta Claro. 12 años, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esto? Ese agavero tiene que esperar 6 años para que el agave esté listo, o 8 normalmente, ¿vale? Y resulta que ahora con el mundo, por ejemplo, del sirope del agave, para tú extraer el sirope del agave, que lo han puesto de moda todos los putos hipster y Son 2 años o y algo están así. en 4 años. Son Cuatro. 4 años, son 4 años, es la mitad básicamente, pero es que es peor todavía. La historia es que ahora mismo, por ejemplo, hay un subproducto que se obtiene de la inulina, que era lo que te hablaba antes, el polímero de azúcar, que se utiliza en la industria farmacéutica, Hugo, como una amalgama para recibir como receptáculo de meter otros compuestos químicos que tú tienes dentro de tu medicina y que además tiene un sabor que es relativamente agradable porque la mayoría de los compuestos químicos saben a rayos. ¿Vale? Y esto se lo está comiendo ahora las empresas, las multinacionales farmacéuticas que dicen, oye, a mí con 2 añitos del agave, vamos, vamos. Entonces, al final, el agavero dice,
Me espero 8 años, me pagan mejor, pero son 8 años. Yo vivo al día. Me espero 4 años, me lo pagan un poquito menos, pero son 4 años. Y este me lo pagan 2 años. Perfecto. Vamos, Al, fi- vamos. al final, en los mismos años has tenido el doble de venta, aunque te paguen algo menos, ¿no? Sí, pero tú piensas que esta gente vive al día, Hugo. Muchos de ellos tienen un terrenito donde tienen unos agaves, tal, una ladera de montaña y ya está, ¿sabes? Entonces esa gente necesita comer hoy. Entonces que tú le digas que le vas a pagar en 8 años, te dice, claro, cuando llegue el año 8 van a estar encantados y probablemente se van a pillar el pedo de su vida. O se van a ir al Candies, que también es una opción. Sí, pero han estado robando mientras, ¿no? Bueno, lo que me estaba diciendo, ¿cuáles son las zonas que distinguen? Por ejemplo, la zona de los altos, ¿no? Ujú. ¿Qué zonas más? No, están los altos y están, a ver, está el Valle de Amatitán, que es uno de los más potentes que hay por allí, luego está Arandas, ¿vale? Que todo esto tiene que ver con los altos, y luego está lo que se llama el Valle de Tequila, donde está el pueblo que se llama Tequila, ¿vale? La diferencia de altitud que hay es aproximadamente 1500, 1100 metros aproximadamente entre uno y otro, y esto obviamente aplica sobre las condiciones climáticas en el sentido de que el cambio de temperatura entre el día y la noche es más brusco o menos brusco dependiendo si estás arriba o si estás abajo, ¿vale? Esto lo que genera al final es que los azúcares sean un poco más ricos normalmente en la zona alta, pero que la producción, o sea, que la cantidad de litros de agave que tú puedas sacar es más generosa de un agave en la zona de los bajos, en la zona del valle, en este caso, ¿vale? Y luego también se habla ya a nivel muy pro técnico de que, bueno, ni mejor ni peor, de que tienen diferentes características organolépticas en el resultado final. Sabes que unos son más florales, que el otro son más minerales, que uno tal, que el otro más cual. Eso, Hugo. Pregunta, hay dos procesos que yo considero los más importantes en el mundo del tequila. Uno sería el de cocción y otro sería el de destilación, ¿no? Que son pues dos procesos creo que influyen mucho en el producto final. ¿No crees que esto se debería de indicar en la botella? ¿Indicar en qué sentido? Muchas veces pues puedes estar comprando un tequila que está cocido en difusor y no lo sabes, o que está No, destilado en ya. columna y tampoco. Sí, sí, Hugo, pero eso sería pegarte un tiro en el pie. O sea, estaría muy bien para quien no lo hace, pero quien lo hace, Claro, claro, eso es para potenciar, ya, pero hay veces claro, que pero tú es estás que, pagando 15 euros o 20 euros por una ya, botella. Hugo, pero es que esto no va a ser así porque al final piensa tú, ¿quién controla? Las cosas como son, ¿quién controla el precio? Son las grandes compañías. ¿Sabes? ¿Y quiénes normalmente son los que utilizan difusor, columna y todo esto? Son las grandes compañías. Ellos no te van a autorizar esto, o sea, no a ti, Hugo, ¿sabes? Sino que ellos ni siquiera se lo plantearían de, oye, tío, por cierto, ponemos de que esto lo cocinamos aquí a fuego, a saco, tal, no sé qué, y en 15 minutos ya tenemos tequila hecho. No, gracias. Voy a seguir sin comunicarlo. Y de hecho, súbele 2 euritos más que la gente, a la gente le gusta el ketchup. Vale, luego lo que comentabas del precio del agave, ¿tú crees que van a seguir subiendo los tequilas, tío? Ahora mismo va a subir. Ahora mismo está subiendo el precio del agave. Este año y el año que viene está subiendo el precio del agave. Y quien no sabe mucho de esto dice de que es la demanda. Dice, no, es que la demanda no para de crecer y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Hay mezcaleros que dicen, oye, nos están comprando agaves incluso a nosotros los mezcaleros en otras zonas que no son de la zona de Tequila. Me cuesta creerlo, tío. Obviamente yo no vivo allí el día a día. Me enorgullezco de tener muchos contactos allí, voy bastante a menudo, pero me cuesta creer de que se llegue a ese punto porque es cuando hablas con los agrónomos, con la gente que tiene cientos de miles de hectáreas que llevan todo este percal, te das cuenta de que realmente no hay una necesidad de todo esto. Pero sí el hecho de que ahora el sirope de agave no para de crecer por culpa de todos los hipsters del mundo mundial y encima la inulina se está utilizando en la industria farmacéutica, eso sí está haciendo de que el precio del agave vuelva a fluctuar. ¿Vale? Está habiendo una demanda, pero no una demanda de tequila. Está habiendo una demanda del azúcar proveniente del agave para Vale. utilizarlo para otras cosas. 30 minutos, yo creo que la primera vez que consigo que esté en tiempo. Nada, ha sido un placer, Jorge. No sé si dentro de media hora seguirás en el coche. Sí, yo creo que sí. Vale, vale. Nada, tienes las preguntas en el mail para que lo sepas y nada, espero que saques todo el partido de Remis Abbas a la Sí, por Asuna supuesto.
y nosotros contamos ahora con Carlos, que nos va a hablar de otros destilados de agave. Un abrazo, amigo. Saludos y saludos a Carlitos. Venga, un abrazo, guapo. Hasta luego. En la pantalla no te he visto. Encuentra Carlos. Ahí está. Huito, ¿qué pasa, tío? Enfócate bien si quieres, porque Un cuando ya segundito. Voy a cuando ver si... dividimos la pantalla, Ahí está. bueno, Se me ve más o menos bien, muy cerca. Espérate un momento que me echo para atrás, que si no soy muy feo. perfecto. Bueno, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo andas? Bien. Lo primero, nada, agradecerte que estés con nosotros, que sé que tú eres muy anti-redes. Correcto. Ya lo sabes tú. Pero yo creo que en este caso está muy... Vale, Carlos, pásate a datos si quieres para que vaya mejor que Wi-Fi. Venga. ¿Ahora? Vale, genial. Venga, yo creo que voy. Carlos, Vale. primero coméntanos cuál es tu trayectoria, quién eres tú, aunque yo tengo que decir ya de primera hora que pues es un orgullo que alguien ahí que salió de Andalucía prácticamente con un petate, luego haya conseguido los resultados a nivel nacional que tú has conseguido. Y siempre pues con una humildad y con una ganas de sumar al sector a través de la Asociación Al-Ándalus y los diferentes proyectos en los que ha estado. Así que después de este pase en bandeja, ya prácticamente lo que diga no lo va a mejorar. Bueno, el petate, como tú bien sabes, lo cogimos juntos. Lo cogimos juntos, junto con los Antonios, con Félix, con todos esos locos que empezamos a dar vuelta por el mundo, intentar hacer ver que Andalucía también estaba ahí, ¿no? Y bueno, y para mí es de agradecer el que vosotros, pues desde Málaga, yo siendo almeriense, pues me brindaseis la oportunidad de poder iniciar ese camino juntos. Así que bueno, como bien he comentado, pues bueno, es un loco que viene de Almería, que intenta hacer ver que la costelería puede estar en cualquier sitio del mundo y sin lugar a duda intentar que todos los andaluces y toda la gente que quiera iniciarse en la costelería pues pueda. Eso fue nuestro proyecto y nuestra iniciación. Vosotros lo habéis hecho con 359 de una manera excelente y lo continuáis haciendo y yo os doy la enhorabuena por este proyecto y estas cosas que hacéis para que el mundo del bar crezca en toda nuestra región, que esto es buenísimo. Y ya no solo en nuestra región, sino en toda España, porque hemos dejado muchos amigos por el camino, que los cuales estarán durante toda la vida con nosotros. Entonces, bueno, a día de hoy vivo en Madrid, de hace ya casi 5 años, y bueno, espero prontito poder volver a Andalucía, que ese es mi proyecto final, sin lugar a dudas. Háblanos un poco de, Jorge nos está hablando del tequila, de otros destilados de agave. En este caso sabemos que, bueno, incluso estuvimos en México juntos viendo los procesos de mezcal, pero también algún destilado de agave que no sea tan conocido. Claro, pues fíjate que ya me da hasta miedo hablar después de Jorge, porque hablar después de una de las personas que más sabe, sin duda, sobre destilados de agave del mundo, y en este caso sobre tequila, es difícil, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente, como tú bien dices, es cierto, en cuanto hablamos de destilados de agave, conocen simplemente lo que sería el tequila y ya ahora, pues poco a poco se empieza a conocer un poco más lo que es el mezcal, ¿no? Sabemos que existen diferentes destilados de agave dentro de lo que es México, pero a día de hoy, como bien sabéis, son 5 los que tienen un consejo regulador, con lo cual pueden denominar y certificar que eso está dentro de esos estados que están dentro de lo que serían las regiones. En el 1977 se crea la denominación de origen tequila, para quien no lo sepa. 14 años después, 14 no, 17 años después, perdón, se crea la del mezcal, en el 1994. 6 años después se crea la denominación de origen bacanora. Luego, 2 años después, la denominación de origen sotol, que aunque la gente piensa que es un destilado de agave, el sotol o sereque, llamado científicamente Dasylum Willerium, no es un agave, aunque bueno, se conoce dentro de la familia de los destilados de agave. Y luego, por último, en el año 2019, perdón, o sea, hace un añito, el consumidor final solo va a conocer 1, 2, máximo 3.
Y esto nos va a hacer ver la riqueza que tiene un país como es México en cuanto a que el agave ya de por sí es una planta bastante compleja, que tiene bastante complejidad y que puede ser que nos dé sabores totalmente diferenciados. Y nosotros, sobre todo nuestro pensamiento latino, todo latino, todo el pensamiento europeo bajo del Mediterráneo, yo siempre intento asemejar o asimilar a lo que sería la vid o la uva, ¿no? Lógicamente un agave, debido a donde está plantado, el tipo de tierra, el clima, la altitud, las levaduras, etcétera, etcétera, va a tener un sabor totalmente diferente. Y el gran problema que existe dentro del mundo del agave es, como bien ha comentado Jorge anteriormente, es que al no estar censado científicamente hablando, pues un mismo tipo de agave que, por ejemplo, es el angustifolia, que sería la familia científica, a la cual pertenece el agave espadín, pues si nos vamos a la parte norte de México, lo van a llamar de una manera y si nos vamos a la parte sur, lo van a llamar de otra. Por eso él comentaba, muy bien dicho anteriormente, que, oye, no existen 400 tipos de agave, ni 500, ni 200. Realmente no sabemos cuántos tipos de agave existen. Porque es verdad que se han ido hibridando o engendrando y se han ido creando diferentes tipos de agave de manera totalmente natural, por decirlo así. ¿Qué se está utilizando actualmente para el mezcal? Más o Para el, menos. para el mezcal, básicamente se utiliza el espadín, ¿verdad? Casi el 80% del consumo mundial que hay de mezcal en todos los diferentes países en los cuales comercializan este producto, el 80% de lo que se consume es espadín. El espadín, ¿por qué? Realmente porque es el que más rendimiento consigue en menor tiempo. O sea, para denominarse mezcal dentro del Consejo Regulador Mezcal, tiene que pasar 7 años en tierra. Este es el mínimo que tiene que pasar. Pero claro, como bien ha comentado Jorge, fluctuamos en tiempos desde 7, 9, 12 hasta 15 años. Luego, uno de los más preciados, sin duda, es el agave tobalá, porque es uno de los más ricos a la hora de tomarlo. Pero también podemos encontrarnos agaves como pueda ser el arroqueño, como puede ser el carwhisky, como puede ser el madre cuise o como puede ser el rodacanta, por ejemplo. Pero claro, el gran error de la gente, o el gran error también no de la gente, de la industria, es que mezclamos los nombres científicos con los nombres comunes. Y esto es un gran conflicto para todos, porque claro, no tenemos ni idea realmente de lo que estamos hablando. Cuando yo hablo de agave rodacanta, estoy hablando realmente de la familia científica. Y dentro de la familia científica del rodacanta, pues por ejemplo se puede encontrar un selva negra o un sierra negra, conocido dependiendo de la zona. Entonces, claro, el sierra negra no es lo mismo que el mexicano, porque no tiene nada que ver. Pero esos dos pertenecen a la familia de rodacanta, ¿no? Entonces, esto es el gran conflicto que existe en cuanto a tipologías de Pero agave. se dice que unos 40 variedades de agave, ¿no? Exactamente, pero ahí ya sí nos iríamos realmente a la familia científica. O sea, creemos que datadamente hablando existen unas 40 familias científicas de agave, en las cuales pues hablamos de el Maximiliana, el Inaquiensis, el Valencia, el Pitaca, el Espadín, no Espadín, el Angustifolia, el Potatorum, etcétera, etcétera. Eso es familia científica. Y luego está el nombre común. Porque claro, como bien ha dicho anteriormente, el conflicto existe en cuanto a que, oye, destilados de agave se hacen también en otros países. Como por ejemplo ha comentado él en Venezuela, que es el tipo de agave que ellos lo llaman el cocuí, ¿vale? Que es ese destilado tan gracioso y tan característico. Pero el cocuí, si nos vamos a la sierra de Oaxaca, el cocuí es el espadín, eso es lo mismo, es el agave angustifolia. Entonces, claro, el conflicto cuál es, que hasta que no le pongamos nombre y apellido a todos esos tipos de agave, Claro pues van que a seguir existiendo. tiene nombre y apellido, pero hay veces que tienen diferente nombre y apellido, ¿no? Exactamente, y ese es una de las grandes cosas a la hora sobre todo para el consumidor final, entender cuando toma una bacanora, por ejemplo, que la bacanora, no sé si sabéis, bueno, pues se encuentra dentro de la Sierra Madre de México, en 35 municipios, si no me equivoco. Cuando yo estoy tomando una bacanora, me estoy tomando el mismo tipo de agave que me puedo tomar cuando tomo en Oaxaca y hablo de espadín, porque es exactamente igual, porque la bacanora entra dentro de dos denominaciones de origen, de dos tipos de agave, que son los angustifolia y los rodacanta, ¿vale? Entonces, claro, el conflicto cuál es, si yo en bacanora a ese agave lo llamo el puntilla, que por ejemplo se le conoce así, y abajo lo llamo espadín, lógicamente estamos entrando en conflicto porque lo que tenemos que hacer es lo que, oye, se hace, por ejemplo, como bien digo, en diferentes denominaciones de origen del vino. Oye, la uva tempranillo es tempranillo. Luego existen diferentes tempranillos, por ejemplo. Pero pon tempranillo, ¿vale? Y claro, la tempranillo de Rioja no será la misma que la de Ribera, ni será la misma que la de, yo qué sé, Toro, ¿vale? Entonces, claro, esto es lo que va a hacer que el cliente poco a poco vaya entendiendo un poco más la categoría, porque a día de hoy es muy desconocido todo. Háblanos, si quieres, de la cocción que hace tan diferente al mezcal, ¿no? Respecto al tequila.
Bueno, la cocción realmente en origen, si nos ponemos a pensar en el origen de los productos, es casi la misma, porque al final, como bien ha comentado Jorge, lo que nosotros que tenemos que conseguir es extraer todo el agua, toda la materia que tiene la planta para poder dejar solo esa materia que es el azúcar que tiene innato el agave, ¿vale? Que viene de la inulina, como bien ha comentado Jorge. Entonces, en el caso de los mezcales, nosotros utilizamos normalmente dos tipos de cocción, aunque ojo, por consejos reguladores se puede utilizar también el autoclave. Y es más, en los mezcales comerciales o industriales, muchos de ellos lo utilizan, ¿vale? Normalmente el tipo de cocción que más se va a utilizar en el agave, sin siempre y sin lugar a dudas, a día de hoy en el 80% de los agaves artesanales nos lo vamos a encontrar, es la cocción de piso o horno cónico. El horno cónico no deja de ser un hueco en el suelo, o sea, un hoyo en el suelo en el cual nosotros adecentamos con piedra y después en la parte de abajo metemos madera de mezquite, que es el tipo de encino negro, y luego le ponemos piedra, prendemos ese fuego y hacemos que se caliente para que el agave no entre en contacto directo con la flama, con lo que sería la llama, sino que lo que sería es un proceso de ascuas, lo que nosotros vamos a calentar esa piedra para después coger el agave y taparlo. He aquí, lógicamente, ese sabor tan complejo, diferente, que nos va a dar los mezcales o los destilados de agave, que suelen ser elaborados de manera artesanal. Porque, lógicamente, si yo tengo, imagínate un tequila, el cual sigo elaborando desde que yo lo elaboro igual que mi papá, que mi abuelo, que mi bisabuelo hace 150 años no tenía autoclave, lo que tenía era un horno en el piso. Lo que pasa que, claro, lógicamente, lo que ha buscado una industria muchísimo más potente como ha sido la del tequila y que también ha pensado a nivel comercial, ha sido el poder hacerlo de manera mucho más rápida y mucho más estandarizada para llegar a un sabor muy, muy claro, que es ese sabor vegetal y verde tan excelente como tiene el tequila. Claro, lo que ha intentado Mezcal o los otros destilados con denominación de origen ha sido buscar esa diferenciación, porque claro, luchar contra el tequila no tiene sentido, sería imposible. Sigue algunos mezcales que no han sido cocidos bajo tierra, que tenga esas notas ahumadas. Bueno, pues lo que suele pasar básicamente, y yo no lo puedo decir porque al final me mete en una tesitura un poco compleja, pero sabes que yo no tengo pelo en la lengua y no me da vergüenza al decirlo. Lógicamente, oye, ¿cómo consigo yo ese matiz ahumado si he cocido en autoclave, por ejemplo? Oye, y dices, pues básicamente lo único que puedo hacer es añadir humo líquido, partículas de humo líquido. Lógicamente esto lo voy a conseguir en un producto final, o sea, yo ya voy a destilar en columna o en potestil o en olla de barro, lógicamente entendiendo un mezcal industrial siempre va a destilar o en columna o en alambique, nunca se va a meter en una olla de barro y lógicamente para conseguir ese sabor pues yo voy a añadir humo líquido. Y esto lo vamos a ver, además se va a notar mucho en boca. Todo lo que nos gusta mucho catar, se va a notar mucho en boca porque todos esos mezcales cuando lo metes en boca te da de repente un pico muy ahumado, pero de repente hace así, ¡pac! Y desaparece y se va y se marcha. Y de repente se te queda pues todo el amargor, todo ese nota verde que tiene el agave en sí. Pero claro, en la columna también lo que yo estoy haciendo, lógicamente, a la hora de destilar por columna, es cada vez conseguir, como ellos dicen, refinar más el sabor. Refinar es, lógicamente, quitarle todos esos picos, que como comentaba antes Jorge también, de manera muy, muy característica en esto nueva nomenclatura de tequila, de lo que sería el cristalino, ¿no? Lo que consiguen es, pues, quitar, robarle todo ese sabor a tan peculiar que tiene el agave. Y vosotros estabais comentando anteriormente de manera muy correcta, en mi opinión, es que, oye, si yo quiero probar un destilado de agave, lo que busco es, oye, la planta, lo rico de la planta. Y esto es lo que hace complejo cualquier destilado de agave, llámese tequila, llámese mezcal, llámese bacanora, llámese sotol o llámese destilado de agave mediterráneo, que como bien sabes, los hermanos Roca junto con Pepe Carballido, yo he podido también estar allí, están elaborando en Girona, por ejemplo. Por ejemplo, sobre el proceso de molienda, que parece que la tracción animal pues cada vez se va a usar menos. Sí, se supone que está prohibido, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estuvimos allí y nos dijeron los productores, sí, nos los prohibió el Estado, güey, pero que vengan aquí y nos quiten los burros, nos quiten los caballos, ¿no? Claro, que a lo mejor está a 7 horas para llegar a ese palenque y no van a ir allí a ver si utiliza animal o no. Bueno, eso es una realidad. Al final, lógicamente, la realidad del mundo es que se está intentando que los animales, lógicamente también por el bien de todo ello, no entren dentro de estos procesos, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo en mi última visita, que fue hace 1 año y medio, pudimos visitar un palenque, que este señor ya estaba intentando ingeniárselas para poder mover la taona a través de un motor, ¿vale? Él no quería pasar a un trapiche. El trapiche es una desgarradora automática. Él no quería porque decía que el sabor no era el mismo, el trapiche lo que no hacía era concentrar, sino que solo desgarraba lo que sería el agave. Y entonces este señor lo que estaba buscando era las habichuelas para intentar
poner un motor a esa tahona. Claro, la tahona, imaginaros, la piedra puede pesar 1,5 kilos, una tonelada y media, 2 toneladas, eso es una barbaridad. Entonces, que una tahona que mueva ese motor, pues necesita un motor muy fuerte. Al final sí va a gastar más dinero en ponerla a la corriente, ¿vale? O en un motor que poder sacar lo que pueda sacar por el mezcal. Entonces, claro, este señor lo intentaba, lo decía que sí, pero decía que a lo mejor en el momento que el Estado o que el gobierno regulase esto, pues podría ser la ruina de muchos productores. Por eso también muchos productores estaban pasando a la molienda a martillo o a machucarlo, como ellos llaman, pero, hostia, ojo, lógicamente si con una tahona Oh, tardan, importante. tardan, pues imagínate, 14, 16 horas, 18 horas en hacer un lote puedan ser 150, 200 kilos de agave, a martillo tarda 2 días y medio, 3 días, con lo cual, A martillo es posible que incluso ya empiece a fermentar, ¿no? claro, exactamente, porque al final tú lo que estás haciendo, como bien hemos comentado, es concentrar todos esos azúcares. En el momento que haya cualquier señor por ahí alrededor que empiece a sudar o simplemente por la misma inercia de lo que son las levaduras del ambiente, pues este producto ya va a empezar a fermentar. Es más, uno de los conflictos más grandes que existe en la producción de cualquier destilado de agave es que una vez que tú trituras, tienes que pasar al proceso de fermentación muy rápido, porque si no, como tú bien has comentado, va a empezar a fermentar. Nos hablaban incluso que cambiando dentro de una misma fábrica, cambiando de espacio, Exacto. el resultado era diferente, ¿no? Eso es lo que es increíble dentro de estos destilados y dentro de lo que se denominan pues los destilados artesanales. A día de hoy, como bien sabéis, imagino que este estudio ya lo habréis hecho vosotros, cuando digo vosotros es todo el mundo. Hostia, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? En el mundo, cuando llegó la crisis del 2008, nos vino la moda del premium, ¿verdad? O sea, todo se premiumizó. La gente buscaba el premium. ¿Por qué? Porque, oye, quería ser diferente, ¿no? Pues fijaros que en esta crisis atrás ya está pasando en los Estados Unidos de hace un año y medio. Ahora, ¿qué es lo que mola? Lo que mola es lo craft, lo artesanal. Ahora, si el destilado lo hace mi abuela en su casa, está mucho mejor que si lo hace una industria. Porque, como bien ha comentado Jorge, ¿qué es lo que está de moda ahora mismo? El mundo influencer, hipster, moderno, toda esta gente que lo que busca es biodinámico, biodegradable, todo es bio, ¿vale? Entonces, en este caso, el mezcal, lo bonito que tiene es que todavía, y digo todavía porque no sabemos lo que va a pasar en un futuro, ojalá que siga siendo así, pero todavía sigue manteniendo ese espíritu 100% artesanal. En un futuro no sabemos lo que va a pasar, sinceramente, esperemos que siga siendo así, pero muchos productores nos dicen que, claro, ellos piensan igual que su papá, pero sus hijos no saben si van a pensar igual que su abuelo. Entonces, podemos encontrarnos con un gran cambio, sin lugar a duda, con un gran cambio en cuanto a producción. Pero esto, al final, es algo que nos va a pasar con el tiempo y poco a poco lo vamos a ir viendo. Si no, solo tenemos que ver el ejemplo de lo que era tequila a lo que es ahora. Lógicamente, tequila es un monstruo, es una gran industria que, ojo, ha conseguido que el mezcal esté posicionado. Porque si no fuese por tequila, el mezcal nunca habría llegado al mundo. Y esto es algo que tenemos que tener muy La claro. gente no conocería destilados de agave, aunque en este caso sean diferentes. Exactamente. Carlos, háblanos de los tres tipos de mezcales, dependiendo principalmente la destilación, ¿no? Claro que sí, dependiendo de la destilación, dependiendo también de que, por ejemplo, en la fermentación, en el caso del ancestral, que es una nomenclatura que se pone en funcionamiento en el año 2019, en el ancestral, por ejemplo, no podemos añadir levadura a la fermentación, mientras que en el artesanal y en el Se comercial hace en piel de animal, ¿no? se puede hacer en piel de animal, ¿eh? Ojo, no es que Pero se tenga, sino que se puede hacer. Estaría dentro de los recipientes que se puedan fermentar. Básicamente existen tres categorías, como tú bien comentas, que son mezcal, la cual no vamos a llamar industrial, sino que en la que etiqueta solo nos va a poner mezcal, no va a poner ni artesanal ni ancestral, que sería el mezcal comercial conocido por muchos otros o industrial conocido por otros muchos. A mí no me gusta denominarlo industrial porque al final, lógicamente, parece como que lo estamos aparte criticando. el proceso de industrialización en la gran mayoría de ocasiones es bueno. Sin lugar a dudas, porque ten en cuenta que la industria no es tan grande como para que llegue a destrozar un producto o hacerlo tan puro como en estos casos, como comentaba Jorge, se busca en un vodka, no es así, sino que lo que están intentando, pues lógicamente, darle más rendimiento. ¿Cómo? Utilizando enzimas para que la planta pueda crecer más rápido, destilando en columna porque destila muchísimo más rápido, utilizando trapiches para poder desgarrar mucho más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. O añadiendo levadura para que las fermentaciones no sean tan largas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la categoría mezcal, que es esta, que es la que estamos hablando ahora mismo. Luego tendríamos la categoría artesanal, que representa, pues, a día de hoy casi el 65-70% dentro de lo que es la venta de mezcal en el mundo.
Para hacer mezcal artesanal, pues lógicamente tienes que cocer en horno de mampostería o horno de piso, ya no se podría cocer en horno de autoclave. Luego, en la fermentación se puede añadir levadura, aunque hemos de decir que el 95% de los mezcales artesanales no utilizan levadura añadida, sino que siguen fermentando de manera espontánea. Y por último, se destila en alambiques de cobre, pero tiene que ser a fuego directo, no puede ser con temperatura añadida, o sea, temperatura controlada, sino que tiene que ser por flama. Y luego estaría la categoría que es la nueva, entre comillas, dentro del mundo del mezcal, que es la categoría ancestral. La categoría ancestral es aquella la cual... que es la más antigua. Exactamente, al final es ancestral, nunca mejor dicho, es como ellos llaman la categoría prehispánica. ¿Por qué prehispánica? Porque cuando los hispánicos llegamos a la América, ¿vale? Llevamos el alambique, o sea, llevamos esta forma de destilar, pero oye, cuando nosotros llegamos allá, esos señores o esos indígenas ya destilaban, y destilaban con ollas de barro, que le había venido debido a la influencia filipina, china, que habían llegado mucho antes que los españoles a la América, ¿no? Entonces, en este caso, ellos llaman a esta categoría... Pero a la vez, le digo un adelanto, pero a la vez cambiamos sus procesos, ¿no? Exactamente, porque al final ellos, lo más bonito de este mundo es que ellos, aun habiéndole, como tú bien has dicho, dado un adelanto, han querido mantener ese arraigo cultural que les vino de muchos años atrás, muchos siglos atrás. Entonces, claro, la categoría ancestral es lo que, como tú bien has dicho, marca esa forma de producir mucho más antigua o muchísimo más longeva. Entonces, en este caso, para llamar ancestral, ya no puedo utilizar mampostería, ya solo puedo cocer en horno de piso. A la hora de triturar, ya no puedo triturar en tahona, solo puedo triturar a martillo. Luego, a la hora de fermentar, lógicamente no puedo añadir ningún tipo de levadura, o sea, por supuesto de levadura, perdonadme. Y ya sí también puedo fermentar, como tú bien has comentado anteriormente, en pieles de animales, porque la piel de animal, ya sabéis, va a contener su propia bacteria, su propia levadura, que viene innata en este caso. Exactamente igual también que las tinas de madera. Ojo, que por eso la gran mayoría de productores siguen fermentando en tinas de madera, porque lógicamente lo que yo estoy conteniendo, ¿vale?, es que básicamente vamos a tener una tina o una madera que esa madera, al ser porosa, va a contener también levadura. Y luego, por último, lo que hacen es destilar en ollas de barro. Hemos de comentar que, como bien ha dicho Jorge, en el caso de todos los destilados de agave, que él ha dicho solo de tequila, todos los destilados de agave por obligación tienen que ser mínimo doble destilación, mínimo. No puede ser una destilación porque no conseguirían las graduaciones alcohólicas que ellos necesitan, porque bien sabéis que para denominarse destilado de agave tiene que ser mínimo 35 grados, máximo 55. Tercera destilación, ¿no? Perdón, Hugo, que no te he escuchado. Tercera destilación y algunos ingredientes más, ¿no? Claro, exactamente. Ahí están esos productos que son los pechugas, ¿no? O los productos raros que son los de tercera destilación, llamados como tal. Estos son mezcales que son muy ritualistas, o muy místicos, o muy festivos. O sea, son productos que nunca han sido pensados para la venta. Siempre han sido pensados ¿para qué? Pues imagínate que tú y yo mañana nos vamos a México, nos enamoramos de una mexicana. Imagínate que su papá es productor y ¿qué es lo que va a hacer ese papá? Pues ese papá lo que va a hacer básicamente es, para la boda de su hija, pues va a producir su producción, va a realizar una destilación más en la que va a añadir todo tipo de fruta autóctona, banana, pera, piña, puede también añadir botánicos como anís, puede añadir lo que él crea conveniente y en la parte de arriba del alambique o de la olla de barro va a meter algún tipo de materia orgánica. Pues llámese una pechuga de pavo, de perdiz, de pollo, o mismamente una penca de agave. O sea, no tiene por qué ser un animal, por decirlo así. El experimento que hicieron nuestros amigos del Maguey, ¿no? Añadiendo un jamón Joselito. Esa es la locura del amigo Steve Olson, al cual le mando un abrazo gigante, a Ron Cooper, los dos CEOs de la marca, pero que no te olvides que fue junto a un gran español, un gran señor que se llama José Andrés y Rubén García, que Rubén García es uno de los cofundadores de la Fundación El Bulli, ¿vale? Y José Andrés, bueno, todos lo conocemos, uno de los chefs más afamados en el mundo, sin duda uno de los mayores exportadores de la cultura y de la marca España. Ellos fueron a ver el proceso de elaboración del mezcal, se quedaron totalmente anonadados y enamorados de lo que era el mezcal del Maguey, porque fueron a ver junto con Steve Olson su producción, y dijeron, hostia, esta gente hace una cosa con la pechuga de pollo, ¿por qué no hacerlo con un jamón? Y llegaron a un acuerdo. Este acuerdo era, oye, vale, vosotros nos mandáis los jamones, como tú bien has dicho, el primer jamón además fue un Joselito, ¿vale? Y nosotros regalamos esas primeras botellas para que os las guardéis dentro de la Fundación El Bulli. Esas botellas siguen guardadas allí y es bastante característico su sabor y bastante divertido.
Pero para mí, en mi opinión, y ojo, es una marca a la cual nosotros, como bien sabes, vendemos en nuestra compañía, en OTC Group. Para mí es un producto puro hecho de marketing. Muy rico, muy diferente, Algo diferente. pero Vale. algo diferente. Nos quedan 5 minutitos, Carlos. ¿Qué nos podrías contar de Bacanora? Bueno, la Bacanora es un destilado bastante característico en cuanto a sabor, característico en cuanto a producto, característico en cuanto a todo. No sé si sabéis la etimología de las palabras, porque es bastante curioso. Esto es algo que nadie piensa y nadie sabe. ¿Qué significa mezcal? Pues mezcal significa agave cocido, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué significa tequila? Tequila significa lugar de trabajo. Entonces, en este caso, ¿qué significa Bacanora? Pues Bacanora podemos irnos exactamente igual. Bacanora proviene de una lengua indígena, de los ópatas, que es denominada, y Bacanoraco, que es como se llamaba, se interpreta como ladera de carrizo. ¿Por qué ladera de carrizo? Porque la Bacanora solo se realiza en 35 municipios que, como bien hemos comentado anteriormente, están dentro de la región de Sonora, de la Sierra Madre de México. Y Bacanora es un destilado que es muy rico en sabor, pero muy parecido a cualquier tipo de mezcal o a cualquier tipo de destilado de agave que esté hecho de manera artesanal. Porque, Hugo, no sé si sabía, imagino que sí, que desde el año 2016 ya no se puede denominar mezcal a un producto que está dentro de México, pero del 2016 hacia atrás, cualquier destilado que estuviese dentro de México se podía denominar mezcal. Y esto era un conflicto bastante grande que había, porque claro, entonces, ¿para qué, perdón de la expresión, para qué cojones valía los diferentes estados que estaban dentro del Consejo Regulador Mezcal? Pues, por ejemplo, Raicilla, que sería un mezcal de la región de Jalisco, ¿cómo se denominará entonces? Exactamente, ese era el gran problema. Ahora se denomina raicilla. Anteriormente se le denominaba raicilla también, pero el productor, imagínate que le interesaba llamarlo mezcal porque tenía más ventas. Pues lo podía llamar mezcal sin ningún tipo de problema. Entonces, en este caso, la raicilla, que es donde se elabora, como tú bien has dicho, en la parte costera de Jalisco, existen básicamente 5 tipologías de agave para hacer la raicilla, que son el Maximiliana, el Inakensis, el Valencia, el Angustifolia y el Rodacanta. Se denominan raicilla de la costa y raicilla de la sierra. Pero claro, al final, como tú bien has dicho, ¿qué es la raicilla? Pues un tipo de mezcal que se elabora en Jalisco. Pero claro, en Jalisco no puedo llamarlo mezcal, porque existe un consejo regulador, que es el del tequila, que denomina que solo se puede llamar tequila. Entonces, ¿qué han hecho la industria de la raicilla? Vamos, no industria, las marcas de raicilla. Pues irse básicamente a la parte costera de Jalisco, que son básicamente 6 municipios, 16 municipios, y anexar uno de Nayarit y crear un pequeño consejo regulador que anteriormente era básicamente una agrupación de marcas. Desde el 2019 ya tienen su propio consejo regulador. Carlos, no está hecho de un tipo de agave, ¿no? No, no solo un tipo de agave, que eso es lo característico. Si te fijas, dentro de los destilados de agave, solo existe uno que solo está hecho con un tipo de agave, que es el que vosotros habéis comentado anteriormente, que es tequila. Tequila, ya sabéis, pues tiene que ser agave azul o tequilana Weber, o Blue Weber tequilana, que es como es realmente conocido a nivel científico. Pero luego, si nos vamos al sotol, que sería el otro destilado de agave, que sería de una solo tipología, entendemos que el sotol no es un tipo de agave. Como bien hemos dicho, el Dacilon willerium proviene de la familia de la palmilla, con lo cual no es un tipo de agave. A establecer dentro a veces de como algo similar, pues se parecen, ¿no? Ese es el gran conflicto. Son muy parecidos y claro, como estaba hecho en México la cultura siempre ha sido los destilados de agave, lo que han hecho básicamente ha sido anexarlo, o sea, literalmente unirlo a lo que es toda la familia de los destilados de agave como tal. Pero es bastante divertido el poder ir haciendo tu estructura en cabeza de entender todo esto, porque claro, al final yo siempre digo lo mismo, no deja de ser lo mismo que tenemos en España. Nosotros tenemos diferentes denominaciones de origen que vienen del vino. Y en este caso, pues allí tienen diferentes denominaciones de origen que vienen del agave. Pero bueno. Se nos va a cortar porque es 1 hora justo en la grabación. Correcto. Muchas gracias, tío. Me alegro mucho de verte. Yo también. Y darle la enhorabuena a OTC por el proceso y sobre todo por la trayectoria que está teniendo en este tiempo. Gracias a todos y déjame que diga que hoy, que es el día del 1605, ¿vale? Que lo recordáis todos, no sé si lo sabía. Chartreuse Day. Aunque no estemos hablando de Chartreuse, pero como bien sabe hay un gran trago que es el Naked and Famous, el cual yo invito hoy a brindar, que es mezcal, con Chartreuse amarillo, zumo de limón y aperol. Muy, muy bueno y que lo probéis todo. Y Hugo, de verdad, enhorabuena, tanto a Global Premium Brand como 359, como a ti y los Antonios por este proyectazo que habéis montado. Y sinceramente, gracias por contar conmigo
y espero que todo vaya muy bien y que ahora disfrutéis de Remy, que vaya locura lo que Vamos está con haciendo. Remy Savage. Un abrazo, Gracias. chicos. Continuamos. Chao. Buen día.